Ya. Entonces, espero que todos lo tengan. Voy a compartir el Excel entonces. Y este Excel, chiquillos, tiene dos partes, ¿ya? Una primera parte, un problema, y la segunda parte, que es la que voy a trabajar yo. La primera parte va a quedar para ustedes, ¿correcto? Por lo tanto, aquí también tenemos en otra hoja la base de datos, ¿ya? Y finalmente aquí tenemos el desarrollo, ¿ya? ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Todos tienen el Excel? Ya, perfecto. Entonces funcionó el tema del enlace que dejé. Súper, entonces veamos la actividad. Traten de a lo mejor minimizar un poco esta visual de Zoom para estar trabajando conjuntamente con Excel, ¿ya? Por lo tanto dice actividad de autoaprendizaje. Utilizando la base de datos con los puntajes de PSU de matemática del año pasado de los colegios de la región metropolitana, usted deberá realizar lo siguiente. Uno, considerando la variable tiempo en horas que los estudiantes dedicaron a preparar la prueba de matemáticas fuera del aula. Realice lo siguiente. Construya un histograma utilizando la herramienta análisis de datos. Para los intervalos del histograma, considere la regla de Stroger, ¿ya? Y B, interprete el histograma de la distribución de frecuencias y en su interpretación considere la mayor frecuencia, menor frecuencia y rango de la distribución. Perfecto. Aquí si vemos, tenemos que trabajar en la base de datos, ¿no es cierto?, en tiempo en horas. Y son 300 datos. Ahí dice 301 porque tomé el título, ¿ya? Voy a correr un poquito esto. Perfecto. Ya. Con esos datos tenemos que trabajar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Primer paso, ya, vamos a datos y análisis de datos, ¿correcto? Todos síganme. Y le colocamos estadística descriptiva. ¿Por qué la estadística descriptiva? Porque me va a entregar una serie de datos importantes como el rango, el mínimo, el máximo, la suma, la cuenta, ¿ya? Por lo tanto, aceptamos. Y el rango de entrada. Rango de entrada, seleccionamos y nos vamos a la base de datos. El tiempo en horas, lo seleccionamos todo, ¿no es cierto? Shift, Control, flecha abajo, perfecto. Lo tenemos seleccionado. Le colocamos rótulo, porque tomé el título también, ¿ya? Cuando se coloca el título, es el rótulo. Y el rango de salida, tenemos que escogerlo en la hoja. Profe, quedamos medio perdidos. Correcto, de nuevo. Análisis de datos, ¿no es cierto? Y estadísticas descriptivas. ¿Vamos bien ahí? Ah, ya. No tienen un análisis de datos. Tenemos que habilitarlo. O sea, chiquillos no han trabajado absolutamente nada en las pillas. Tengo que buscarla en la guía Excel porque sale súper explícito. Si me esperan un momento, un par de minutitos, mi herramienta de análisis. Presentación. Ya, me parece que... ¿Ustedes tienen la guía 2? ¿Tienen la guía 2, chiquillos, o no?
Estoy buscando una guía que salga súper explícito el tema de habilitar esa opción. Me esperan un momento. Ya, aquí la tengo. Perfecto, voy a hacer entonces un stop de esto y voy a eh, voy a ver Zoom si es que se está viendo. Perfecto. Y entonces, ¿cómo habilitamos proceso de instalar análisis de datos? Ya tenemos que ir en el Excel a la parte de opciones, archivo, opciones, ya. Luego, aquí abajo dice complementos de Excel. Bueno, al lado izquierdo dice complemento, ¿no es cierto? Lo pinchan y después complemento de Excel. ¿Ya? Entonces le colocan ir y se va a abrir una ventanita que dice herramientas para análisis. Y eso la tienen que pinchar. Ya, repito, no te preocupes. Vamos a archivo, opciones. Después, en la parte izquierda, nos señala complementos. Y abajo, ir. ¿Ya? Luego, vamos a herramientas de análisis y aceptamos. ¿Ya? ¿Todos lo tienen? Entonces, al hacer eso, me quedan 10 minutos. Vuelvo a repetir, se corta la mismo link. Entonces, al hacer eso, chiquillo, en datos, allá arriba, vamos a tener análisis de datos en la parte derecha. ¿Ya? Espero que lo tengan. No es difícil. Listo, súper. Ya. Continuando, chiquillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver este ejercicio con ese análisis de datos. ¿Ya? Entonces lo tenemos que pinchar y nos vamos a estadísticas descriptivas. Perfecto. Aceptamos y nos preguntan varias cosas que tenemos que ir completando. El rango de entrada, que va a ser toda la columna tiempo en horas. Sí, dime Jesús. De estadística descriptiva, porque estadística descriptiva te va a entregar los rangos que vamos a necesitar, el mínimo y el máximo, ¿ya? No vamos a necesitar hacer la fórmula de determinar el mínimo o el máximo. Esto lo va a entregar de forma automática, es un proceso más rápido, ¿correcto? Ya, por lo tanto, ya, súper. Por lo tanto, el rango de entrada, ¿no es cierto?, va a ser la columna de la pregunta que tenemos que trabajar, que es el tiempo en horas, lo seleccionamos todo, control shift, flecha abajo, ya. No te preocupes, vamos más lento. El Excel del mate es diferente. ¿Y qué Excel tienes? ¿Qué año? No, no es lo mismo que validación de datos. Si te fijas acá tiene esta validación de datos, ¿correcto?
¿Pudiste habilitar análisis de datos, Leslie? Análisis de datos lo tenemos que ocupar. Y está el último, si te fijas acá. Todavía no sacamos el rango, Daniela. ¿Ya? Continuamos. Entonces, el rango de entrada, ya. Yo pensaba que me estabas preguntando el rango que teníamos que determinar más adelante. Ok, el rango de entrada lo pinchamos y va a ser finalmente... Chiquillos, esto va a estar grabado, así que no se preocupen. ¿Correcto? El tiempo en horas. Lo seleccionamos. ¿Ya? Luego colocamos rótulo en la primera fila. ¿Por qué? Porque utilizamos el título, ¿no es cierto? Aquí seleccionamos columna. El rango de salida va a ser el del desarrollo. Aquí lo quiero. Perfecto. Y resumen de estadísticas. Le damos a aceptar. Y aquí es lo que preguntaba Jesús. Tenemos el rango, ¿no es cierto? Que es dato importante que nosotros necesitamos. El mínimo, el máximo y la cuenta. ¿Ya? Profesor, disculpe. ¿Sí? Hola, buena. Luego del rango de entrada, ¿qué es lo que hay que más hacer? ¿Cuál es la otra parte? Luego del rango de entrada, ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Rango de entrada ya lo tengo. Ya. Correcto. Déjame borrar esto. Profe, lo que pasa es que va muy rápido, va demasiado rápido, entonces no alcanzamos a ver todo. Ya. Porque al menos yo estoy con el celular y el celular tengo que estar agrandándolo, achicándolo para poder estar viendo y más el computador, entonces igual va Ya. demasiado rápido, encuentro yo. Perfecto. Lo vamos a hacer nuevamente. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. Ya. Nos vamos, ¿no es cierto?, a datos. Sí, va a quedar grabado, ¿ya? Pero igual me interesa que entiendan. Ahora, no puedo ir tan lento, chiquillos, porque esta es una clase semipresencial incluso, entonces tenemos poquísima hora, ¿ya? Pero de todas formas, considero sus comentarios. Entonces vamos a análisis de datos, ¿ya? Y estadística descriptiva, porque estadística descriptiva me va a entregar el rango, el mínimo, el máximo, la cuenta, ¿correcto? Le damos a aceptar y el rango de entrada va a ser el tiempo en horas, toda la columna, ¿perfecto? Toda la columna, correcto. Y dice, agrupados por columna, rótulos en la primera fila, ¿ya? Porque rótulo, insisto, es cuando tú utilizas títulos. El rango de salida va a ser, si no incluye rótulos, es porque no incluiste en la selección el título, ¿ya? Daría lo mismo. El rango de salida va a ser en la hoja del desarrollo, ¿no es cierto? Y luego le coloco resumen de estadística. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar yo? Los intervalos, ¿no es cierto? Y como habíamos estudiado, la amplitud de los intervalos. ¿Correcto? ¿Vamos bien ahí? Por lo tanto, ¿cómo determino los intervalos por Strudel? Es redondear, y esto ya lo hemos visto varias veces en la clase, ¿no es cierto? 1 más 3,3 por logaritmo de 10. Y aquí me pregunta el número. Siempre tenemos que ir leyendo las fórmulas, chiquillos. ¿Cuál es el número? La cuenta total de toda la base de datos. ¿No es cierto?
cierro paréntesis, punto y coma, el criterio que son los números decimales. Y si se fijan, mi base de datos no tiene números decimales, por eso en este caso es 0. Generalmente en los intervalos también siempre tiene que ser 0, ¿ya? Entonces le damos a aceptar y me dice que estos datos los vamos a agrupar en 9 intervalos. ¿Ya? Correcto. Queda 1 minuto y medio, por si acaso, es que se corta. Entonces la amplitud del intervalo, ¿cómo la sacamos? Con la fórmula que ya la hemos visto, redondear, ¿no es cierto? Redondear, ¿qué? Más. Lo pinchamos y nos pregunta los números, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser la división entre el rango y los intervalos que he determinado. Punto y coma, los números decimales, y eso nuevamente insisto, depende de la base de datos. En este caso la base de datos es 0. Veamos la base de datos, chiquillos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Que lo coloque en silencio. Muchas gracias. La base de datos está con números enteros. Por eso el criterio aquí es 0. En la fórmula de amplitud de los intervalos. ¿Ya? Continuamos en el siguiente video. Se va a cortar esto. Mismo link.